Historia de la Filosofía, volumen 1, sección 126, parte tercera, Filosofía Escolástica, capítulo 17, La lógica del siglo XIII. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 288. El desarrollo de la lógica medieval. Cuando, hacia mediados del siglo XIII, la lógica empezó a considerarse en estrecha relación con la gramática y por lo tanto como doctrina de los términos, es decir, de las palabras, consideradas como signos convencionales de las cosas, esta concepción se opuso como vía moderna a la concepción tradicional de la lógica designada con el nombre de vía antigua. A las dos partes de la lógica aristotélica, que ahora se dividen en ars vetus, comprendiendo las categorías y la interpretación, y ars nova, que abarca a los analíticos primeros y segundos, los tópicos y los elencos sofísticos, se añade con arreglo a la nueva orientación otro cuerpo de doctrina constituido por el estudio de las propiedades de los términos. En este estudio es donde más toma cuerpo la orientación terminista o nominalista de la lógica del siglo XIII. Aparece ya en la lógica de Guillermo Sireswood, muerto en 1249, y de Lamberto de Auxerre, pero se difundió sobre todo por obra de Pedro Hispano, autor del más famoso compendio medieval de lógica. En los escritos de estos autores y de otros más que siguieron sus huellas, no se esclarece lo más mínimo la diferencia entre el planteamiento conceptual propio de la lógica entendida como estudio de las propiedades de los términos y la lógica aristotélica. Los tratados respectivos quedan simplemente yuxtapuestos. La lógica aristotélica se sustrae a sus numerosas implicaciones ontológicas y metafísicas y se reduce todo lo posible a su esqueleto formal. Pero el tratado de los problemas ontológicos y gnoseológicos, que aparecen siempre implicados en los tratados de lógica, se efectúa de conformidad con la nueva orientación nominalista que comienza a predominar a partir de la segunda mitad del siglo XIII. Esta orientación se debe en buena parte a Abelardo, cuyo planteamiento ontológico y gnoseológico repite, pero los conceptos de que se vale están tomados de la lógica estoica, conocida a través de las obras de Cicerón y de Boecio. Y como la lógica estoica se apoyaba en el razonamiento hipotético y en el órgano aristotélico, el razonamiento hipotético es propio de la dialéctica como facultad de lo probable. Resulta que la dialéctica, precisamente en este sentido de ciencia probable, comienza a predominar sobre la lógica y a englobar a toda la lógica en sus procedimientos. Dice Pedro Hispano, la dialéctica es el arte de las artes, es la ciencia de las ciencias que abre el camino a los principios de todos los métodos. En efecto, solo la dialéctica discute con probabilidad los principios de todas las demás artes, por lo cual debe ser la primera en la adquisición de las ciencias. Conforme al espíritu de la lógica estoica, la lógica terminista es fundamentalmente empírica. Los términos cuyas propiedades considera no indican formas sustanciales ni expresan las estructuras necesarias del ser o el ordenamiento ontológico del mundo, sino que señalan solamente objetos de experiencia, cosas o personas, o también otros términos. De ahí que su propiedad fundamental sea la suposición, es decir, aquella por la cual en todos los enunciados y razonamientos en que recurren, ellos están por tales objetos y por ninguna otra forma, estructura o entidad de cualquier clase. La doctrina de la supositio es la primera característica de la nueva lógica. La segunda es la importancia que en la misma adquiere la doctrina de las consecuencias, o sea, de los razonamientos inmediatos, sin término medio, que eran propios de la lógica estoica. Invirtiendo el procedimiento característico de Aristóteles, que trata de reducir al silogismo todo tipo de razonamiento, los lógicos terministas procuran reducir a una conexión del tipo sí, entonces, toda forma de razonamiento, incluido el silogismo. De este modo, el desarrollo de la lógica seguía las nuevas orientaciones de la investigación filosófica
que del campo de la teología en el que se habían mantenido durante el primer periodo de la escolástica, se iba acercando cada vez más a los de la física y la antropología, considerados como más accesibles a la capacidad de la razón humana y más fecundos en resultados positivos. La lógica terminista, nominalismo, lógica terminista, nominalismo e investigación física y antropológica son los tres aspectos que caracterizan a la escolástica de la segunda mitad del siglo XIII y del XIV. Dichos aspectos hacen que la escolástica de este periodo adopte una actitud sustancialmente crítica con relación a los problemas que preocupan con mayor atención a la escolástica anterior. Orientación esta que lleva a una revisión de los conceptos de la metafísica tradicional y al escepticismo teológico. 289. Pedro Hispano. Pedro Hispano nació en la segunda década del siglo XIII en Lisboa. Estudió en París con Guillermo de Sireswood, del que probablemente tomó las directrices de su lógica. Fue obispo cardenal de Túsculo y en 1276 fue nombrado papa, adoptando el nombre de Juan XXI. Pero al año siguiente murió. Alcanzó fama como médico y nos ha dejado numerosas obras o traducciones de libros de medicina. Pero su importancia en el campo filosófico es debida a su compendio de lógica, que probablemente escribió en Siena, donde enseñó y que lleva el título de Summula Logicales. Esta obra tiene idéntico contenido que la sinopsis de la lógica aristotélica, escrita en griego y atribuida a Miguel Celo, 1018, 1078 o 1096. Y ha sido considerada como traducción de la obra de Celo. En realidad, la sinopsis atribuida a Celo es la traducción griega de la Summula Logicales de Jorge Escolarios, 1400-1464. En esta obra de las Summulae aparecen por primera vez las vocales, palabras y versos mnemotécnicos que luego se emplearon corrientemente en la enseñanza de la lógica. Así, por ejemplo, se indica con la A la proposición universal afirmativa, con la E la universal negativa, y con otra la particular afirmativa, y con la O la particular negativa, con arreglo a los siguientes versos. A afirmat, negai E, sed universitater ambae, y firmai, negai O, sed particulariter ambae. Para indicar las figuras y los modos del silogismo, se emplearon las palabras mnemotécnicas bárbara, celarén, dartio, ferio, etc., cuyas vocales indican la cantidad y la cualidad de las proposiciones que constituyen las premisas y la conclusión del silogismo. Así, en el silogismo bárbara, tanto las premisas como la conclusión son universales afirmativas. El escrito se divide en 7 tratados. 1. La enunciación. 2. Los universales. 3. Los predicamentos. 4. El silogismo. 5. Los lugares dialécticos. 6. Los sofismas. 7. Las propiedades de los términos. Los 6 primeros tratados exponen la lógica de Aristóteles. El séptimo, la lógica nueva, es decir, la terminalista. Las propiedades de los términos considerados en esta última parte son la suposición, la ampliación, la restricción, la apelación, la distribución. Pero la más importante de todas ellas es la suposición, cuya teoría constituye la parte central de la lógica nominalista. La suposición se distingue de la significación en que, a diferencia de esta, es propia no del término aislado, sino del término en cuanto se repite en las proposiciones y constituye su dimensión semántica. Dice Pedro Hispano: la suposición y la significación difieren en que la significación es la imposición de una voz a la cosa significada, mientras que la suposición es la acepción del mismo término ya significante para cualquier otra cosa. Por ejemplo, cuando se dice el hombre corre, este término hombre alude a Sócrates, a Platón o cualquier otro. La significación es antes que la suposición, pero no son idénticas, ya que el significar es propio de la voz y el suponer lo es del término, ya compuesto de voz y significación. La distinción entre las diversas especies de suposición
y los problemas a que las mismas dan origen son la materia del trabajo de esta parte de la lógica y constituyen los puntos de disensión y discusión entre los mismos lógicos de la vía moderna. Aquí nos referimos solamente a aquella distinción que, formulada por Pedro Hispano, ha sido luego aceptada por los lógicos posteriores, es decir, la distinción entre suposición simple y suposición personal. Existe suposición simple cuando el término común se emplea para la cosa universal que el mismo representa, como cuando se dice, el hombre es una especie, en cuya proposición el término hombre está en lugar del hombre en general y no por un individuo humano determinado. En cambio, hay suposición personal cuando el término común está en lugar de los individuos comprendidos por el mismo, como en la proposición el hombre corre. El término hombre está en lugar de los individuos humanos, o sea, en lugar de Sócrates, de Platón y de otros. La doctrina de la suposición es el mejor instrumento forjado por la lógica medieval para un uso empírico de la misma lógica, es decir, para un uso que no concierne a entidades de orden metafísico o teológico, sino a realidades o conceptos que entran dentro de los límites de la experiencia o, de todas maneras, son accesibles al hombre. 290. Ramón Lull, Raimundo Lulio. En la historia de la lógica universal, Raimundo Lulio ocupa un lugar aparte. Nació en Palma de Mallorca, en 1232 o 1235. Primero fue cortesano en la corte de Jaime II, pero a consecuencia de una visión abandonó la vida mundana y se dedicó a la vida religiosa en 1265. Quiso entonces dedicarse a luchar contra el Islam y escribió muchas obras contra la filosofía de los musulmanes, en especial contra el averroísmo. Pero, entre tanto, se ocupaba de otras materias, sobre todo de lógica. A partir de 1287, Raimundo Lulio empezó a viajar de ciudad en ciudad para propagar sus ideas. En 1288, en París, dio lecciones acerca de su Ars Generalis, pero con escaso éxito. Pasó luego a Túnez, Nápoles y Oriente. Regresó por el mismo camino y volvió de nuevo a visitar las ciudades europeas. En 1234 se embarcó rumbo a Túnez y, según la leyenda, murió lapidado por los musulmanes el 29 de junio de 1315. Su actividad literaria fue vastísima y muy varia. Escribió poemas, novelas filosóficas, obras de lógica y de metafísica, tratados místicos. Su hostilidad contra la filosofía musulmana, especialmente contra el averroísmo, deriva de la convicción de que la fe puede demostrarse con razones necesarias. La diversidad y oposición que el averroísmo señalaba entre razón y fe hacen que Raimundo Lulio sea un encarnizado enemigo suyo. Según él, la misma fe crea en el creyente las razones necesarias que la justifican. De este modo, la fe se convierte en instrumento de entendimiento, ya que el fin del entendimiento no es creer, sino entender, y la fe es la intermediaria entre el entendimiento y Dios, ya que gracias a ella el entendimiento puede elevarse hasta Dios y saciarse así en su primer objeto. Pero la importancia de Raimundo Lulio consiste en su idea de una lógica que él concibe como ciencia universal, base de todas las ciencias, concepto que expone en su tratado llamado Ars Magna et Ultima. Ya que cada ciencia tiene sus propios principios, diferentes de los principios de las demás ciencias, ha de haber una ciencia general, en cuyos principios estén implícitos los principios de las ciencias particulares, como lo particular está comprendido en lo universal. Mediante esta ciencia general, las demás ciencias pueden aprenderse fácilmente. Esta ciencia no es la metafísica, porque no toma en consideración el ser, sino que únicamente tiene en cuenta los términos de cuya combinación pueden resultar los principios de todas las ciencias. Estos términos son 9 predicados absolutos: bondad, grandeza, eternidad o duración, potencia, sabiduría, voluntad, virtud, verdad, gloria. 9 predicados relativos: diferencia, concordancia, contrariedad, principio, medio, fin, mayoría, igualdad, minoría. 9 cuestiones: sí, qué, de qué, por qué, cuánto, cuál, cuándo, dónde, de qué modo o con qué. 9 sujetos: Dios, ángel, cielo, hombre, imaginación,
sensibles, vegetativos, elementales, instrumentales, y además 9 virtudes y 9 vicios. El ars magna ha de consistir esencialmente en la facultad de combinar los citados términos, de modo que se formen con ellos todas las verdades naturales que el entendimiento humano puede alcanzar. El ars magna es, por consiguiente, en verdad, el arte de combinar los términos simples para el descubrimiento sintético de los principios de las ciencias. Este arte combinatoria despertó en el Renacimiento entusiastas seguidores, entre ellos Agripa, Carlos Bovillo y Giordano Bruno. El propio Leibniz, más tarde, recogió el concepto luliano de un arte combinatoria como base de una lógica inventiva, es decir, dirigida a descubrir por vía sintética las verdades de las ciencias. Y es esta precisamente la originalidad del ars magna de Raimundo Lulio. En una época en que la lógica se concebía como ciencia analítica exclusivamente, como procedimiento que se limita a descomponer el pensamiento en sus términos para estudiar estos términos independientemente, Lulio propone la necesidad de un procedimiento sintético e inventivo que no se limite a analizar las verdades conocidas, sino que sirva para descubrir otras nuevas. Se trata de una aspiración utópica que se ha asomado varias veces a la historia del pensamiento. Reducir el largo y paciente trabajo de investigación que cada ciencia supone y por el cual avanza a una técnica sencilla y abreviada, que puede aplicarse a todas las ciencias. Sea cual sea el objeto a que cada una de ellas tiende a alcanzar, es un ideal demasiado atrayente para que el hombre no se detenga en él alguna vez con complacencia. Es, sin embargo, un ideal utópico, porque toda ciencia, a medida que avanza, construye su lógica, esto es, la disciplina de su investigación. Y esta disciplina no puede ser conocida de antemano ni aplicada automáticamente a todas las ciencias. Pero tal vez se pueda ver en el ideal del ars magna de Lulio la primera manifestación de la conciencia del carácter constructivo y sintético de la disciplina de la investigación científica.